Dama Oscuridad. Historias reales, libros, biografías, leyendas. Un mundo sumergido en la oscuridad abierto para ti. La historia a continuación es una historia real. El misterio de la bruja de Blair. Existe una macabra historia que comenzó a escribirse en febrero de 1785 en el antiguo pueblo de Blair, actualmente Burkittsville, ubicado en la zona norte de Maryland, a 2 horas de distancia de Washington, D.C. Según relatan algunas crónicas, en el pueblo de Blair, una misteriosa anciana llamada Ellie Kedworth se ganó la animadversión de los vecinos luego de que, valiéndose de engaños, llevara a varios niños del lugar a su casa en el bosque para extraerles sangre, supuestamente para usarla en ceremonias de magia negra. Niños, tengo unos deliciosos caramelos en mi cabaña. Si vienen conmigo, serán suyos. Cuando los menores relataron lo sucedido a sus padres y les enseñaron las heridas que les había infligido la anciana, los habitantes del pueblo, tras un juicio rápido, la acusaron de brujería, prostitución y de ser católica, pues el pueblo era protestante. Y tras llevarla al bosque, la ataron a un árbol y la torturaron en repetidas ocasiones. Le hicieron cortes por todo el cuerpo, llenaron sus manos de sangre y la obligaron a marcar los árboles del lugar. Luego soltaron perros para que acaben con su vida, y como vieron que Ellie seguía viva, la colgaron de un árbol y por fin la abandonaron a su suerte en medio del profundo bosque de Black Hills, durante un invierno especialmente duro, dando por hecho que la malévola anciana había muerto de frío o inanición. Cuando se estaban alejando, escucharon a la anciana maldecirlos, gritando que ellos y sus generaciones pagarían con su vida por este castigo. Pagarán con su vida por esta maldad. Generación tras generación pagará el precio de mi muerte. Los habitantes de Blair volvieron a su rutina en un ambiente de aparente calma. Sin embargo, en noviembre de 1786, la primera noche que nevó, la hija del magistrado de la ciudad, el mismo que había condenado a Ellie Kedworth, desapareció misteriosamente. Una semana más tarde, fue el mismo magistrado el que también desapareció. Cuando finalizó el invierno, casi la mitad de los niños del pueblo y prácticamente todos los acusadores de la presunta bruja habían desaparecido sin dejar el más mínimo rastro. Sospechando que Ellie Kedworth era la responsable de las desapariciones y temiendo ser víctimas de la maldición, el resto de los ciudadanos de Blair huyeron aterrorizados del pueblo en cuanto mejoró el tiempo, jurando no volver a pronunciar jamás el nombre maldito de la bruja. Así fue como en enero de 1824 se fundaría el poblado de Burkittsville, en el antiguo asentamiento donde se situara el pueblo de Blair. Si bien ninguno de los fundadores de la nueva localidad parecía conocer la historia original de la maldición del pueblo, al año siguiente varios vecinos aseguraron que habían visto asomándose del Tapi East, el río que cruza la localidad, una mano de mujer extremadamente pálida. El resto de los pobladores, cuando acudieron al río a investigar la denuncia, debieron lamentar en el lugar la desaparición de Eileen Trickle, una niña de 10 años que se sumergió en el río y jamás volvió a salir de él. Casualmente, después de este incidente,
los habitantes del lugar aseguraron que el río había perdido su pureza y potabilidad. Después de esta desaparición, el pueblo vivió en calma, hasta que 62 años más tarde, en 1866, la que desapareció fue una niña de 8 años de edad, Raven Weber, quien desapareció de forma misteriosa. El sheriff del pueblo envió varias partidas de rescate en su búsqueda. Más tarde, la menor regresó por sus propios medios a su casa. Sin embargo, una de las partidas de rescate no volvió a aparecer. Semanas después, los cuerpos de los rescatistas fueron encontrados en Coffin Rock, en el temido bosque de Black Hills. Los cuerpos no solo estaban colocados en forma de pentágono y atados entre sí de pies y manos, sino que también estaban completamente destripados. Tras todos estos acontecimientos, una vez más, el pueblo gozó de varios años de calma, hasta que a finales de 1940 y principios de 1941, 8 niños desaparecen. En marzo de ese año, Rustin Parr, el ermitaño del pueblo, acude al supermercado gritando: «He terminado, por fin he terminado», por lo que la policía decide interrogarlo. Y tras visitar su cabaña, ubicada en el bosque de Black Hills, descubren 7 tumbas, cada una de ellas ocupadas por el cadáver destripado de uno de los niños. Cuando Rustin fue detenido y acusado de asesinato, su defensa se basó en que una voz en su cabeza le dijo que lo hiciera. Pero, ¿quién era Rustin Parr? Rustin tenía 38 años en 1941. Él había vivido en el condado de Frederick, Maryland, toda su vida. No tuvo mayor educación. Ambos padres murieron antes de que Parr tuviera 10 años. Entonces, Rustin se mudó a vivir con sus tíos en Burkittsville. Su tío era un carpintero y le enseñó todo lo que sabía. Le gustaba mucho vivir en Burkittsville. Los bosques que rodeaban al pueblo eran magníficos para alejarse de todo. Le gustaba mucho estar solo. No fue sorpresa para nadie cuando Rustin decidió hacer una casa en el bosque a 4 horas a pie del pueblo. Tenía 22 o 23 años cuando empezó la casa y le tomó casi 5 años terminarla. Era una hermosa casa de 3 pisos junto al arroyo. Rustin siguió trabajando en la tienda de su tío por un par de años más, pero poco a poco dejó de ir al pueblo. Su tía murió y su tío se mudó a Baltimore. Entonces ya no tenía motivo para salir de su cabaña. Vivió en esa casa desde que empezó a construirla. Tenía una vida pacífica, fumando su pipa y tomando largas caminatas por el bosque. Rustin era feliz, adoraba la naturaleza y a todos los animales que lo rodeaban. Solo iba al pueblo un par de veces al año por suministros. Rustin no puede recordar exactamente cuándo, pero unos años antes de los asesinatos empezó a ver una figura en los bosques, a veces durante sus largas caminatas. Llamaba a la figura, pero ésta desaparecía. Aun cuando ella nunca le enseñó su rostro, pronto se dio cuenta de que era una mujer, ya que vestía ropas largas y oscuras. Rustin nunca sintió miedo cuando veía a la figura, solo se preguntaba quién era, ya que le parecía extraño que cada vez que la perseguía, ella desapareciera misteriosamente. Al principio era en la noche y él pensaba que eran sueños, pero después empezó a escuchar la voz durante sus horas de trabajo, y fue entonces cuando se asustó. La voz era de un anciano y decía todo tipo de cosas, a veces en lenguajes extraños. A veces repetía una palabra, una y otra vez. Rustin nunca volvió a ver a la mujer en el bosque, pero su voz vivió en su cabeza por largo tiempo.
Después de casi un año de escuchar la voz, Rustin había perdido casi toda la razón. La voz empezó a ordenarle que hiciera cosas, y él no podía negarse. Al principio eran cosas sencillas, como dormir en el sótano por una semana, pero después las órdenes cambiaron. Ve y captúralos. Tómalos. Captúralos. Tómalos. Fue entonces cuando en noviembre de 1940 la voz le ordenó que fuera a Burkittsville y raptara a los primeros niños que viera. Mátalos. Destrípalos. Márcalos. Parr raptó a Emily Hollands, la primera de los 8 niños que secuestró. Los llevaba con promesas de dulces para atraer su atención y los dirigía a su cabaña en el bosque. Bajaba a los niños al sótano en parejas. A uno de ellos lo mantenía parado en un rincón, mientras mataba al otro, destruyéndolo y tallando con un cuchillo símbolos en su piel. Por razones desconocidas, no mató a un niño, Kyle Brody. Simplemente seguía las órdenes de la voz que tenía en su cabeza. Rustin asesinó a 7 niños en total, y solo uno sobrevivió, quien tuvo que mirar cómo Rustin llevaba a cabo los macabros asesinatos en su sótano sin que su turno de morir llegara. Después de asesinar al 7º niño, Rustin cayó en un profundo sueño. Cuando despertó, vio que la figura de la mujer estaba en su cuarto. No podía verla de forma clara en la oscuridad, pero él sabía quién era. Le habló en la misma terrible voz que lo había perseguido en su cabeza por más de un año. Lo que le dijo fue que su trabajo había terminado. Ve al pueblo, cuéntales lo que hiciste y me iré para siempre. Le prometió que lo dejaría en paz si hacía esto. La figura desapareció y Rustin Parr nunca vio de nuevo a la mujer. Al día siguiente, dejó en libertad a Kyle. Lloró por primera vez cuando lo vio y sintió pena por el pobre niño esa mañana. Rustin caminó despacio al pueblo, entró al supermercado y empezó a gritar. ¡Por fin he terminado! La policía caminó durante 4 horas hasta su casa y encontró los cuerpos de los 7 niños en el sótano. Cada niño había sido asesinado y destripado ritualmente. Parr admitió todo en detalle, diciendo a las autoridades que lo hizo por un fantasma anciano que ocupaba los bosques cerca de su casa. Brody, el único niño que sobrevivió, fue encontrado parado en la entrada. No podía hablar y estaba aterrorizado. Luego de ser capturado, Parr comentó que la voz dejó de sonar en su mente. Sin embargo, él nunca supo quién era la figura, pero aseguraba que era un fantasma de algún tipo. Estaba seguro que esa mujer no estaba viva. Estaba realmente arrepentido por lo que hizo, pero al mismo tiempo estaba feliz de no seguir escuchando la voz en su cabeza. Kyle Brody, el niño que sobrevivió, jamás se recuperó de esos 2 meses en la casa de Parr. Vivió en manicomios y hospitales psiquiátricos hasta su muerte en 1971. En el juicio pudo declarar en contra de Parr y estuvo presente el día que fue sentenciado a muerte. Parr secuestró y asesinó a Emily Hollands, Terra Shelley, Stephen Thompson, Michael Gidray, Eric Norris, Julie Forsythe, Margaret Lowell. El 17 de julio de 1941, Parr fue juzgado en la corte por 7 cargos de asesinato en primer grado. Confesó todos los asesinatos sin saber los nombres de los niños.
expresó sus disculpas a los padres de los difuntos y no dijo nada en su defensa, aunque estuvo de acuerdo con su abogado para alegar locura. El jurado dio un veredicto de culpabilidad, lo que provocó un estallido de aplausos en la sala del tribunal. Algunos de los habitantes del pueblo, que incluía a alguno de los padres de los niños asesinados, fueron a quemar la casa de Pat en el bosque. Pat, en su última entrevista, afirmó y sostuvo que estaba haciendo solamente lo que el espíritu de la bruja le dijo que hiciera. Rustin Parr fue ahorcado el 22 de noviembre de 1941. Esta historia es real y existen registros de todo lo anteriormente comentado en el pueblo de Burkittsville.